El presidente Andrés Manuel revela cómo es que los bancos se robaron billones de pesos de las Afores gracias a acuerdos en lo oscurito por parte de expresidentes priistas y panistas. ¿Quieres saber cómo es que nos dará una pensión digna a todos los mexicanos? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues sí, ciudadanos, el presidente Andrés Manuel sigue defendiendo la justicia social, ahora en el tema de las pensiones y las Afores, que si bien sabemos, estos recursos o estos fondos eran utilizados por los bancos de México para enriquecerse, para generar jugosas ganancias que al final del día solo le beneficiaban a ellos, a unos cuantos y no a la mayoría de los trabajadores. Por supuesto, vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el presidente Andrés Manuel ya propone un nuevo plan de pensiones que, entre otras cosas, estaría quitándole estos miles de millones de pesos de las garras de los bancos más grandes y más usureros de México. Vamos a revisarlo porque hay muchísimo que abarcar. Claro, ciudadanos, el presidente Andrés Manuel en la recta final de su gobierno está haciendo algo verdaderamente impresionante para la mayoría de los trabajadores, que es, entre otras cosas, darle el 100% de su salario a los trabajadores que se jubilen, tal y como sucedía hace apenas unas décadas. Por supuesto, todo esto después de que los neoliberales nos engañaran durante años diciendo que las jubilaciones ya no alcanzaban, que era verdaderamente imposible que nos jubiláramos y que solamente recurriéramos a las llamadas Afores, que si bien sabemos son fondos de inversión de retiro con aportaciones mensuales. Sabemos que estos fondos en la mayoría están administrados por los bancos más grandes de todo nuestro país, entre ellos el Banco Carroñero de Banco Azteca, propiedad de Salinas Pliego. Pues sí, el presidente Andrés Manuel propone, entre otras cosas, quitarle estos miles de millones a Banco Azteca para mandarlos a un fondo nuevo y de esta forma crear un fondo de las pensiones del bienestar que estaría, entre otras cosas, regresándole la dignidad a miles a millones de trabajadores. El presidente Andrés Manuel envió hace unas semanas a la Cámara de Diputados una iniciativa para que los adultos mayores en México reciban este monto total de sus pensiones tras finalizar su sexenio. Y ustedes se preguntarán a todo esto de qué va o cuáles son los resquicios de la propuesta del presidente Andrés Manuel. Pues resulta que el financiamiento para estas pensiones saldrá directamente del instituto para devolverle al pueblo lo robado, además de dependencias con utilidades como el Tren Maya, Mexicana de Aviación, así como los terrenos del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, el Fonatur, y también de las mismas Afores que se han quedado solamente en las arcas de los más millonarios. Pues sí, entre otras cosas, el presidente Andrés Manuel, como estamos viendo en la pantalla, promete que no se van a tocar ni se van a confiscar y mucho menos expropiar las Afores, es decir, no se va a tocar el dinero que ya se tiene ahorrado cada quien en su cuenta de Afore. Por otro lado, se crea el fondo de recursos para las pensiones y se les quita este dinero a los bancos, los cuales generaban intereses sobre el dinero que nosotros guardábamos e inclusive con el dinero que ya no se reclamaba después de 6 años. Ese dinero es una cantidad verdaderamente gigantesca, pues sí, ahí estaba el regalito que le dieron los gobiernos neoliberales de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox a los bancos más acaudalados del país. Pero claro, es algo que en su momento Vicente Fox pensó que no nos íbamos a dar cuenta. Como vemos en la pantalla, la reforma en el 2022 que toma estos recursos de cuentas individuales de la Afore plantea que mediante un decreto de Vicente Fox el Congreso dispuso de
depósitos cercanos a 20,000 millones de pesos, que son directamente recursos de trabajadores, que claro, eran remanentes de cuentas del IMSS y también de cuentas de Afores, que eran menores a 100 pesos o que simplemente habían sido abandonadas por los cuentavientes de estos fondos de inversión. Pues sí, fueron 20,000 milloncitos que Vicente Fox le regaló a estos bancos, solamente agarrando el dinero, porque claro, nadie notaría que ese dinero faltaba o que simplemente era traspasado de una cuenta gubernamental directamente a las cuentas de Banco Azteca, entre otros bancos. Pues sí, este personaje Vicente Fox y Ernesto Zedillo, con sus reformas constitucionales y sus propuestas, agarraron este dinero de los mexicanos y se lo dieron directamente a los bancos. Y claro, vamos a explicarles cuál era el proceso que utilizaban estos dueños de bancos para multiplicar el dinero que supuestamente estaba abandonado por millones de trabajadores. Pues claro, vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel dando este anuncio de las megapensiones a millones de trabajadores mexicanos, y veremos cómo es que los dueños de los bancos utilizan a sus perros de pelea para defender a cualquier costa este dinero, el cual ya estará siendo regresado directamente a los pensionados. Vamos a revisar este video porque es verdaderamente importante lo que menciona el presidente Andrés Manuel. Vamos a verlo. Lo otro que les molesta mucho es porque las Afores, que son instituciones relacionadas con bancos y con el mundo financiero, administran todas estas pensiones y hay una cantidad de recursos no reclamados por los trabajadores que por ley deben entregar al Seguro Social, pero no lo hacen y se quedan con esos remanentes que son de los trabajadores. Y estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Qué se busca? Que esos excedentes, dejando garantizado el derecho del trabajador que no solicitó en su momento lo que le correspondía de pensión, aunque pase el tiempo, pueda hacer la solicitud y se les entrega sus recursos. Pero lo que ya no se reclame, que pase al fondo de pensiones del bienestar, al final de cuentas para los trabajadores. Pero eso no lo quieren entregar las Afores, porque o quieren entregarlo poco a poco con tácticas dilatorias para que sude el dinero y ellos tengan beneficios. Y como son corporaciones financieras muy fuertes que tienen control de la mayoría de los medios de comunicación, pues entonces en los medios hay una campaña: alerta, alerta, se van a robar al ladrón, al ladrón, al ladrón. Cuando alguien se roba algo y empieza a gritar, ¿no? Al ladrón, al ladrón, al ladrón. Entonces, por eso es importante aclarar, y es un buen tema, nada más para recordar qué significó la política de pillaje. En ese contexto, en ese marco de entreguismo y de subordinación a una minoría rapaz, se hicieron dos reformas de pensiones, una con Zedillo, para que se privatizaran las pensiones. Así surgen las llamadas Afores, que son las que administran las pensiones. Son instituciones privadas vinculadas a los bancos y al sector financiero. Esas reformas le permiten a estas Afores administrar las pensiones de los trabajadores, lo que por ley le corresponde a los trabajadores. Para empezar, sin ningún control, cobraban comisiones elevadísimas por manejar el dinero de los trabajadores, comisiones por encima de la media de lo que se cobraba en otros países. ¿Qué hicimos? Pues se logró reducir ese porcentaje, y a partir de que se llevó a cabo esa reforma, el ahorro para los trabajadores en sus pensiones va a llegar a 150,000 millones de pesos por tomar esta decisión. No querían, se resistían, y se estableció esta
esta reforma, este cambio. Y pues sí, ciudadanos, así como les mencionamos, pues el presidente Andrés Manuel tiene las cosas claras. Los millones de estas afores se pasarán de cuentas privadas a cuentas gubernamentales para de esta forma quitarle de las garras estos miles de millones a los bancos, entre ellos Banco Azteca. Como vemos en la pantalla, el total de las afores activas e inactivas asciende a más de 6 billones 143 mil millones de pesos. Pues sí, de estos 6 billones son invertidos a una tasa aproximadamente del 8%, que nos daría 491 mil millones de pesos. Ese dinero tendría que ir repartido a todas y cada una de las afores, y también ahí incluye las ganancias de los bancos por administrar este dinero, pero claro, ese es en el caso más bajito, 8% de interés sobre el dinero de todos los trabajadores. Pero pongamos uno de los casos más comunes, que es que al final estos bancos invierten el dinero a un riesgo mayor, pero también a una ganancia mucho más grande. En el caso de una inversión al 15% sobre los 6 billones de todos los mexicanos, estarían teniendo más de 1.5 billones de pesos, que al final del día no retribuirían directamente a los mexicanos, sino que como tal, ellos se quedarían con mayor ganancia, dándonos una retribución solamente del 8%, es decir, ellos se quedarían con un 7% más. Y claro, eso no nos los darían a nosotros, sino que serían ganancias directamente para ellos. Al final, vemos este número verdaderamente revelador. Son 40 mil millones de pesos, que son los remanentes entre comillas no reclamados de las cuentas de afores que tienen ya sea poquito dinero o dinero que no ha sido reclamado en un lapso de 6 años, las cuentas supuestamente abandonadas. Pues claro, estos 40 mil millones, si son invertidos por estos bancos, tendrían una ganancia de 6 mil millones de pesos. Pues sí, ciudadanos, aquí está la ganancia. Al final del día, estos bancos están ganando más del 10% extra de lo que nos dan por el rendimiento de una afore convencional. Pues sí, imagínense este número anualmente multiplicado por todos estos sexenios que al final del día han transcurrido todo este tiempo. Ciudadanos, estos son los números que se están llevando de regalito los bancos a cortesía de los gobiernos neoliberales. Pues sí, también como vemos en la pantalla, Banco Azteca es de los bancos que más se llevan. Pues sí, es un negociazo que se les está yendo de las manos. Y claro, Banco Azteca es el que más interés tiene sobre las afores, puesto que administra más de 482 mil millones de pesos de los trabajadores. Pues todo ese dinero al final del día se le va a quitar de su banco, lo cual ha repercutido en que este miserable Ricardo Salinas saliera a despotricar en contra del presidente Andrés Manuel, inclusive utilizando a su televisora y a sus presentadores para atacar mediáticamente a la Cuarta Transformación. Este personaje en su cuenta de Twitter escribía un curioso mensaje, dejando entrever todo su ardor y su desesperación por no perder estos miles de millones. Escribía en su cuenta de Twitter, y cito: "Se van a robar el dinero de la gente. ¿Ustedes confiarían que los gobiernícolas tengan el permiso de decidir cuál cuenta es inactiva y robarle todo el dinero que tenga? ¿Qué probabilidades hay de que se equivoquen alguna vez y se roben las cuentas que sí están activas? ¿Ustedes creen que les van a devolver su dinero? Evidentemente ya no les alcanza el dinero para seguir robando y van a buscar de dónde más puede haber. Recuerden que los gobiernícolas no producen dinero, solo se pueden robar a los que sí producimos. Ellos son como los parásitos". Ciudadanos, esto es verdaderamente ridículo. Salinas Pliego ya no sabe qué inventar para engañarnos o para intentar aferrarse con uñas y dientes a sus ganancias multimillonarias. Pues sí, vamos a escuchar rápidamente a sus perros de pelea ladrarle a la Cuarta Transformación con las mentiras de que el presidente Andrés Manuel va a expropiar el dinero de las afores para robárselo. Vamos a verlo porque es verdaderamente ridículo, y finalmente veremos cómo es que el presidente Andrés Manuel se ríe de ellos en su cara por intentar engañar a la gente con el tema de las afores y de las pensiones. Vamos a revisarlo porque da bastante vergüenza lo que hace este señor Ricardo Salinas Pliego.
Es peligroso lo que está pasando y hay que decirlo, porque hay mucho en riesgo, porque hay mucho en juego. El Senado y la Cámara de Diputados convertidas en aplanadoras que atropellan derechos y arrasan con todo lo que pueden. Y se quiso hacer legal tomar las afores, los ahorros de millones de adultos mayores de 70 años para que el gobierno los maneje discrecionalmente. Hoy se quieren robar las afores de los mexicanos porque no se hartan, no se cansan de tanta corrupción en el gobierno de Morena, en la familia de López Obrador y en toda la bola de irresponsables que acompañan este gobierno. Este 2 de junio, la única alternativa que tiene este país es ir a votar por Xóchitl Gálvez para detener la destrucción. Y ahora, por favor, póngame atención a esto. Si usted está preocupado por su afore, por su dinero para el retiro, esto le interesa, porque también se descararon con la iniciativa que será votada y, de ser aprobada, permitirá al gobierno federal apoderarse de miles de millones de pesos de las afores de las trabajadoras y trabajadores que cotizaron en el Seguro Social y en el ISSSTE. Una medida confiscatoria. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos los perros de pelea de Salinas Pliego en TV Azteca e inclusive la oposición salen con el nado sincronizado de la expropiación, del robo de las afores, pues claro, los que se estaban robando el dinero eran justamente ellos, pues por años y por sexenios amasaron una jugosa cantidad de intereses que al final del día no le pasaban a los mexicanos, sino que se quedaba solamente hasta arriba, como dice el presidente Andrés Manuel, cuando llueve arriba no se filtra hacia abajo, sino que todo se queda en el piso de hasta arriba. Así, para que se entienda este tema de las afores y de cómo es que invertían nuestro dinero en lo que ellos querían, al final del día el riesgo lo tenía la nación, porque sí, si los bancos perdían el dinero, quien tenía que pagar las pérdidas o resarcir el dinero era justamente el Estado mexicano. Pues sí, el negocio perfecto, totalmente redondo. Pues sí, vamos a escuchar finalmente cómo es que el presidente Andrés Manuel se burla de estos pseudoperiodistas y presentadores perros de pelea de los banqueros más grandes de todo México, intentando engañar a los mexicanos con el supuesto robo y manejo de sus afores. Vamos a revisarlo porque es bastante chistoso cómo es que el presidente Andrés Manuel los pone de cabeza y los desnuda como unos verdaderos mentirosos. Estaba viendo a Joaquín, ¿por qué no lo pones? Nada más vean lo que dice, pero no solo él, todos. Lo que le faltaba de expropiar al gobierno, las pensiones que 45 millones de trabajadores tienen en las afores. Eso es mentira. ¿Cuál expropiación de las afores? Pero así, todos. ¿Por qué? Mienten. Y si no es una expropiación. Bueno, primero, porque están muy enojados. Segundo, porque hay mucho calor en esta temporada, por el asuntito ese que ustedes ya saben o imaginan. Está subiendo mucho la temperatura. Pero lo tercero es que lo que no entregaban a los trabajadores, que no reclamaban los trabajadores, se quedaban las afores con ese dinero. Entonces, por ley, ese dinero lo tienen que entregar al Seguro Social. Pues como son muy acaudalados, tienen mucho poder económico, los que manejan las afores, tienen muy buena relación con los medios. Entonces, se apoyan en los medios para echar a andar esta campaña de mentiras. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, finalmente el presidente Andrés Manuel lo deja bien claro, el nuevo plan de pensiones y de afores ya es un hecho en la Cámara de Diputados. Falta que la aprueben, que la discutan y que la manden al Senado para que también sea aprobada por la bancada de Morena en estas dos cámaras. Sí, ciudadanos, sabemos que al final del día la van a querer impugnar ante el Poder Judicial. Norma Piña va a querer tener la última palabra sobre miles de millones
millones que se quieren llevar a la bolsa. Pues sí, era un guardadito que tenían estos bancos y que claro, ninguno de los mexicanos sabíamos de la existencia de este dinero ni sabíamos cuál era el proceso para que estos bancos nos dieran estas retribuciones a cambio de nuestro afore. Pues sí, así es como administraban nuestro futuro, nuestra jubilación y nuestra tranquilidad en la vejez. Pues sí, ciudadanos, enhorabuena, se viene este nuevo plan de pensiones que estará regresando el 100% del pago a todos los mexicanos. Aplaudamos de nueva cuenta al presidente Andrés Manuel, que le está plantando cara a los hombres más ricos y más miserables, los banqueros, estos verdaderos carroñeros que con la ayuda de expresidentes neoliberales amasaron un negociazo a costas de los trabajadores. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este negociazo que se le viene abajo a Salinas Pliego y a la mayoría de los banqueros en México? ¿Ustedes qué piensan acerca de las pensiones en nuestro país? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!